Hola, ¿qué tal? En este video vamos a introducir la unidad número 4, que se titula Metodología en los trabajos de investigación. Vamos a tener como objetivo definir los procedimientos que se utilizarán en la investigación a través de métodos de estudio. En esta ocasión vamos a ver dos pequeños temas, el enfoque metodológico y vamos a ver el método que nosotros vamos a utilizar para poder terminar nuestro trabajo de investigación. Es decir, que esta es la parte más práctica en la cual nosotros vamos a definir qué tipo de estudio vamos a hacer, o qué técnicas y qué instrumentos de estudio vamos a utilizar para poder realizar nuestra investigación. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta o tengamos definido cuál va a ser el enfoque y el método que vamos a utilizar. Ahora bien, en cuanto a los métodos de investigación, vamos a ver los enfoques, los tipos de estudio y los métodos, tanto instrumentos como técnicas. En este video vamos a hablar sobre los enfoques y los tipos de estudio. En cuanto a los enfoques, nos vamos a encontrar que hay dos. Hay un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. El cuantitativo busca primordialmente la dispersión o expansión de los datos e información. Es decir, trata de contar, de cuantificar los datos que nosotros vamos a obtener por medio del tipo de estudio que hagamos, es decir, por medio de los métodos que nosotros apliquemos a nuestro estudio, ya sea una entrevista, una encuesta, un cuestionario, o puede ser la observación. Ahora bien, tenemos el enfoque cualitativo que pretende acotar intencionalmente la información y medir con precisión las variables del estudio. Nosotros cuando hicimos nuestros supuestos de investigación, allí pusimos algunas variables, pusimos indicadores, entonces esto nos va a ayudar a poder describir y a poder fundamentar esas variables, a comprobarlas también. Generalmente todos los estudios tienen un enfoque o tienen otro, pero hay estudios en los cuales pueden ser ambos, es decir, que puedes tener un enfoque mixto. Ya les voy a dar un pequeño ejemplo por medio de la investigación que estoy realizando a la par de ustedes. Ahora bien, ¿cuáles son las características tanto del enfoque cuantitativo como del enfoque cualitativo? En cuanto a la naturaleza de la realidad, en el cuantitativo la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. En cuanto al cualitativo sí cambia por las observaciones y la recolección de datos, ya que no solamente queremos contar cuántas personas conocen la música de los 90, no solamente quiero contar cuántas personas reconocen esta música de los 90 en la actual, sino que quiero observar y quiero saber cuáles son las opiniones con respecto a eso y crear una visión crítica en los jóvenes. Pudiera ser uno de los objetivos de mi investigación. En cuanto a la objetividad, el enfoque cuantitativo tiende a ser más objetivo porque solamente busca realidades. En cambio, el cualitativo admite la subjetividad, ya que acepta opiniones de las personas entrevistadas, las personas estudiadas, entonces eso lo vuelve subjetivo, ya que no es una realidad absoluta. En cuanto a los métodos de la investigación, el cuantitativo busca describir, explicar, comprobar y predecir fenómenos y generar y probar teorías. En cambio, el cualitativo solamente quiere describir, comprender e interpretar esos fenómenos a través de percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. En cuanto a la lógica, en el cuantitativo se aplica la lógica deductiva, que va de lo general a lo particular, y en el cualitativo parte de la lógica inductiva, que va de lo particular a lo general, es decir, de los datos más pequeños a lo más generalizado. En cuanto a la relación entre las ciencias físicas, naturales y sociales, vemos que en el cuantitativo son una unidad. A las ciencias sociales se le pueden aplicar los principios de las ciencias naturales por medio del método científico. Y en cambio, en el cualitativo no se aplican los mismos principios, sino que podemos utilizar otros métodos. En cuanto a la posición personal del investigador, en el enfoque cuantitativo es más neutral, es decir, que hace hacia un lado algunos prejuicios, los valores y creencias para poder buscar una realidad absoluta. En cambio, en el cualitativo es explícito. El investigador reconoce sus propios valores y creencias y se permite un poco incluso en la fuente de datos como parte del estudio. Otra de las características es en la revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudio. En cuanto al cuantitativo, dice que el investigador hace una revisión de la literatura para buscar variables significativas que pueden ser medibles, es decir, todo aquello que yo puedo medir, aquello que puedo contar y cuantificar. Entonces eso es lo que le va a servir en cuanto al enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo
El investigador, más que fundamentarse en la revisión de una literatura, más que todo él confía en el proceso mismo, es decir, en los hallazgos que va a encontrar mediante los instrumentos y los métodos de estudio. En cuanto a las hipótesis, el cuantitativo se tratan de probar las hipótesis, ya que éstas se establecen tanto para aceptarlas o para rechazarlas. Y el cualitativo se va generando más hipótesis durante el estudio o al final de este. No es que va a tener una hipótesis principal o una hipótesis inicial, sino que este puede ir generándose a medida vaya avanzando la investigación. En cuanto al diseño de la investigación, el cuantitativo es estructurado, predeterminado, es más que todo la recolección de datos. Ahí es donde nosotros podemos hacer tabulaciones, podemos contar, hacer gráficas y todo eso. En cuanto al cualitativo es más abierto y flexible, ya que al contar con diferentes opiniones, por ejemplo, si yo ocupo un método, un instrumento como la entrevista, entonces allí es un poquito más abierto porque las preguntas no van a ser cerradas, sí, no, tal vez, sino que va a tener mucho peso la opinión de las personas o la opinión del investigador en cuanto al fundamento de esta investigación. Eso en cuanto a los enfoques. Generalmente se pueden elegir entre cuantitativo y cualitativo, o las investigaciones pueden poseer un enfoque mixto. Ahora bien, los tipos de estudios. Existen diversas formas de clasificar los tipos de estudio. En esta ocasión voy a explicar los exploratorios, los descriptivos y los explicativos, ya que cada tipo de estudio que se va a realizar necesita su propio diseño técnico de muestreo y otros componentes del proceso de investigación que pueden incluir algunos de los elementos de los temas de estudios de investigación. En esta parte de los tipos de estudio y los métodos, sí es necesario elegir uno solo. Puede ser exploratorio, descriptivo, explicativo, dependiendo de las necesidades de nuestro estudio. Es más, se pueden elegir hasta dos. Podemos combinar el exploratorio con el descriptivo con explicativos, pues no pueden ser de más. Entonces eso va a depender de las necesidades y de los objetivos que nosotros tengamos. Ahora bien, en cuanto a los estudios exploratorios, dice que estos tienen el propósito de obtener información para reconocer, ubicar y definir problemas y fundamentar hipótesis, recopilar ideas o sugerencias que permitan seleccionar una metodología y depurar las estrategias para formular con seguridad y exactitud el esquema de investigación. Sirven como antecedentes los estudios descriptivos y explicativos. Hay ciertos estudios que pueden empezar como exploratorios, simplemente buscar información, encontrar, definir y ubicar los problemas para poder tener una metodología aún mejor. Puede empezar como exploratorio y luego puede pasar a un descriptivo e incluso a un explicativo. De ahí tenemos los estudios descriptivos. Este busca más que todo especificar las propiedades importantes de las personas, es decir, describir los hallazgos, describir las características de un grupo de personas, de comunidades o de cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis. Por ejemplo, en la investigación que estoy llevando con ustedes, mi objeto, las propiedades importantes que yo busco es los jóvenes, qué piensan de la música, si conocen la música de los 90, si lo saben reconocer en la música actual. Según Sampieri, desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es en un sentido descriptivo y se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada uno de ellos independientemente para describir lo que se investiga. Dicho en otras palabras, que el hecho de describir no le quita objetividad a la investigación, sino que también es otra forma de medir los hallazgos, otra forma de medir lo que nosotros buscamos. Por último, tenemos los estudios explicativos, y estos son estudios que están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Su interés se centra en predecir y explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este. Este tipo de estudio va más que todo dirigido a esos eventos físicos, son más científicos por medio del método científico, y entonces es acá donde, bueno, nosotros podemos explicar los fenómenos, cómo se dan, el por qué, y eso va a depender del tipo de estudio que nosotros tengamos y de las finalidades de nuestro estudio. Bueno, hasta acá con este video. Muchísimas gracias.